Espero hayan disfrutado todo el día en las múltiples sesiones que han habido. Llegar a este punto, ¿ok? Sé que no ha sido fácil, pero bueno, voy a tratar de hacer esta sesión lo más entretenida posible y tratar de explicar este tema que resulta súper importante y valioso, ¿ok? Bueno, haremos todo lo posible. Así que es para mí un placer estar aquí compartiendo con ustedes. Les voy a compartir la pantalla. Como van a ver algunas láminas, después voy a tratar de mostrarles el demo también para que veamos algo que siempre nos gusta más entrar en materia y abrir en Nippon Studio. Entonces vamos a ver algo ahí también. Así que espero les guste, ¿ok? Permítanme entonces ahora sí, comparto la pantalla un momento. Y bueno, vamos entrando en materia. Aquí, ¿ok? Y listo. Bueno, el tema que me tocó a mí tratar es fundamentalmente basado en integración con Salesforce, pero a través de MuleSoft, ¿ok? A través de nuestro conector de Salesforce, que ya tiene muchísimo tiempo ahí en la plataforma, en nuestro entorno de integración de diseño de integraciones. Entonces, ¿cómo se cargan millones de registros en Salesforce mediante el conector de MuleSoft? Porque hay otras opciones también, pero vamos a verlo cómo es a través del conector de MuleSoft. Entonces, bueno, primeramente, solo para breve, mi persona, Carlos Reynosa, si me buscan en LinkedIn es más fácil, yo creo que escribir mi nombre que colocar todos esos números, pero igual los tienen ahí. Como dijo Mariana perfectamente, estoy muy dedicado a esto desde hace algún tiempo. Y bueno, sí, de alguna manera fundé o ayudé también, colaboré en crear los meetups de Panamá, Bogotá y Lima. Pero hubo para mí un punto, lo que me cambió a mí realmente, y siempre lo recordaré, es el MuleSoft Champions Program. No sé si lo recuerdan los que ya tienen algún tiempito acá, y el Rumble MVP. Porque eran unos programas basados en gamification que uno hacía tareas y te daban puntos y con los puntos sacabas vouchers para entrenamientos y para exámenes de certificación. Y eso para mí fue algo que me cambió. Pues. La verdad fue una oportunidad muy buena que una empresa de tecnología nos abriera esas puertas. Así que esa es la razón por la que hoy estoy acá. Probablemente, quizás la mayoría de los que estamos acá conoce qué es Salesforce, pero no sé si habrá habido alguno que no, porque entró a la sesión y quiere aprender un poco de todo esto. Así que para darle un poco de contexto, es importante decir pues que Salesforce es la plataforma integrada de CRM número 1 del mundo, ¿okay? Es una plataforma software as a service, escalable y flexible, con soluciones para cualquier tamaño de empresa o industria, que da una fuente única de la verdad, donde tiene múltiples módulos, ¿okay? Como Sales, Service, etcétera, que ayudan un poco a la gestión de una organización, ¿okay? Pero hay algo muy importante. Cuando tenemos esa solución de software as a service de cualquier tipo en la nube, resulta ser que tenemos una tarea bien desafiante, que es que tenemos que o subir datos a esa nube desde una base de datos de cualquier origen o descargar datos, ¿no? Pero en este caso vamos a enfocarnos en la tarea de cuando tenemos que subir datos a la nube. Y el camino para hacerlo a través de Salesforce, el mejor camino yo diría, y el que lo podemos utilizar luego a través del conector, es el Bulk API 2.0. ¿Okay? De hecho, existió una versión previa. Esta es la evolución. Y realmente tiene algunos años ya. Está disponible desde invierno de 2018. Entonces, con esta API, que es una REST API, podemos básicamente desde insertar o actualizar o eliminar registros o hacer la operación merge, ¿no? Que es la de si el registro existe, no existe, lo inserta, y si existe, pues lo actualiza de manera síncrona, ¿no? Por supuesto, esta versión 2.0 mejora el rendimiento hacia el usuario final. Eso quiere decir que, bueno, de alguna manera esas tareas, esos lotes se van a transferir de una manera muchísimo más eficiente y más rápido. El procesamiento por lotes es optimizado y se simplifica y se hace mucho más fácil el procesamiento por lotes. ¿Cuándo esta es la opción a tomar? Bueno, recomendable cuando la operación sea mayor a 2000, el lote sea mayor a 2000 registros, ¿no? Por supuesto, será mucho más valioso mientras mayor sea la cantidad de registros. Ahora,
algunas diferencias entre la versión inicial, que era el Bulk API, y esta Bulk API 2.0 mejorada que ya tiene algún tiempo. Estas son algunas de ellas. La optimización de trabajos de consulta. De alguna manera, en el Bulk API había que hacer la fragmentación por lotes de manera manual, y en 2.0 es automático. O sea, 2.0 es una evolución definitivamente en búsqueda de proveer un resultado de cara al cliente muchísimo mejor. Entonces, autenticación, realmente en la versión 1 no había muchas opciones o ninguna. Había que hacer algo pues más custom. Y en 2.0 admite todos los flujos de OAuth 2.0 existentes, ¿no? En cuanto a lotes de archivos grandes, los archivos grandes deben agruparse manualmente en la versión 1, ya sea con código personalizado o a mano. O sea, había que hacer esa construcción. Y ya en la versión 2.0 se simplifica la carga de grandes cantidades de datos, dividiendo los datos en lotes y proporcionando esa opción de que se ejecuten en paralelo, ¿no? Ahora, ¿cómo son procesados los registros? ¿Okay? Primero, puedes cargar los registros a través de un CSV. Los trabajos de consulta masiva devuelven registros basados en la consulta especificada. Al momento de crear el trabajo, se especifica el objeto, ¿ok? Por ejemplo, cuentas, por ejemplo, contactos. Y la acción, si va a ser un insert, si va a ser un delete, o alguna de las otras opciones que hay de operaciones. Se divide automáticamente los datos de su trabajo en múltiples lotes para mejorar el rendimiento. ¿Okay? Se crea un lote separado por cada 10.000 registros, ¿ok? De manera automática en los datos, hasta un máximo diario de 150 millones de registros. Entonces, tiene un volumen, un manejo de datos bastante importante. Si se excede el límite, mientras se procesan los datos de su trabajo, los restantes no se procesan. El trabajo se ingesta de marca como fallido. ¿Ok? Si Salesforce no puede procesar todos los registros de un lote en 10 minutos, el lote falla. Son algunos detalles de cómo se terminan procesando los datos. Pero Salesforce, algo muy importante, Salesforce vuelve a intentar automáticamente los lotes fallidos hasta un máximo de 10 veces. Entonces, fíjense que hay un manejo también de buscar que ese procesamiento sea tolerante a fallos, ¿no? Entonces, eso definitivamente aporta muchísimo valor, que ya sea automático. Ahora, ventajas y procesamiento del Bulk API 2.0. Lo primero, y lo que siempre buscamos para acelerar el time to market, es que mientras menos escritura de código del lado del cliente haya que hacer, mejor. Y eso es una de las ventajas de esta API 2.0. El estado de trabajo es fácil de monitorear. Los reintentos automáticos de registros fallidos es algo muy valioso, definitivamente. El soporte para procesamiento en paralelo. Se requieren menos llamadas para completar los flujos de trabajo de ingesta o consulta. Y la gestión de lotes es más fácil. Entonces, fíjense, con 2.0, lo que se hacía inicialmente en la versión 1, en 5 pasos, ¿ok? Acá simplemente son 3. Entonces, vamos dando optimizaciones en todo lo que es el procesamiento por lotes, ¿no? Ahora, como en toda solución, software as a service, hay límites de procesamiento, ¿ok? El listado es muchísimo más amplio. Aquí traje algunos únicamente. Lo primero acá, asignación de lotes, hasta 15.000 lotes por periodo continuo de 24 horas. ¿Okay? No puede crear lotes asociados con un trabajo que tenga más de 24 horas. Y se envía un lote a un trabajo cerrado, el lote no se crea. Pero aún cuenta en la asignación de lotes como un lote enviado. ¿Okay? Ese es un detalle importante. La vida útil del lote, los lotes y trabajos que tienen más de 7 días se eliminan de la cola sin que se encuentre a un estado terminal completado o fallido. O sea, el lote en el momento que lo tratamos de subir tiene varios estados, ¿no? Uno puede ser que esté encolado, que esté en progreso, que esté abierto, o sea, que se haya creado. Entonces, bueno, ahí ese manejo de estados es importante. Los 7 días se miden desde el lote más reciente asociado con un trabajo. Y el tamaño del lote normalmente no debe superar de los 10 megabytes. Ahora, nuestro componente crítico y que nos ayuda muchísimo en nuestro ecosistema de MuleSoft es el conector. El conector tiene soporte tanto para Mule 3 como Mule 4, ha estado desde hace muchísimo tiempo en la suite. Es categoría Select, eso quiere decir que con la compra de la suscripción de MuleSoft ya va el conector.
La versión más reciente es la 10.14.6, que apenas salió el 31 de mayo de 2022. Soporta muchas de las APIs que provee Salesforce, tipos de autenticación basic o out de varias maneras. Y por supuesto, en casos de uso, hay desde integración con RP, agregación de data, notificaciones, por ejemplo, que tengamos algún dato ya cambiado en una cuenta y automáticamente a través de un tópico nos genere, nos comparta cuál fue el dato que cambió y lo podamos actualizar en nuestra base de datos, por ejemplo. Sincronización de datos y muchos otros. Pero algo bien importante es que tiene también soporte para Bulk API 2.0. Es agregado en el release del 9.3 de julio de 2018. ¿Okay? Y ya vamos a verlo en un momento, cómo funciona. Entonces, algunas de las características más importantes del conector que tenemos de Salesforce, que incluye también el manejo del Bulk API 2.0. O sea, el conector implementa internamente esa API, ¿no? Tiene un conjunto de operaciones que van a permitir gestionar este tipo de procesamientos por lotes, desde eliminar un trabajo o hacer una consulta o anular un trabajo que haya quedado fallido, entonces lo podemos hacer automáticamente. Y bueno, todo este conjunto de operaciones nos van a ayudar también a gestionar y a manejar a saber qué está pasando con ese lote que estamos tratando de transferir. Porque es muy sencillo cuando son pocos registros, ¿ok? Pero el desafío viene cuando son realmente millones de registros y entonces tenemos que ver el estado y cómo va el progreso de ese lote, ¿no? De hecho, acá hay operaciones que te permiten retornar también todos los jobs que hayan fallado y todos los jobs que hayan sido exitosos, ¿no? Y todos van a ver, lo van a diferenciar claramente cuáles están utilizando el Bulk API V2 porque tal cual tiene ese título en el conector, ¿no? Ahora, ¿cómo lo hacemos? Ese es el punto que quiero un poco también mostrarles. Lo primero que podemos hacer para crear algún demo, ¿okay? Algún prototipo que podamos probar, algo interno, es crear la cuenta de desarrollador en Salesforce. ¿Okay? Acá en developer.salesforce.com, crear su cuenta. En el momento que creen la cuenta, les va a retornar unas credenciales y un token. ¿Okay? Entonces, de hecho, el token, si lo quieren cambiar luego, quieren actualizarlo, o después lo pueden actualizar acá, donde dice restablecer mi token de seguridad. Y esos son básicamente los 3 valores que necesitan para crear una conexión. ¿Okay? Luego, imagínense este escenario, ¿okay? Un escenario en el que el objeto, ¿okay? No existe dentro de Salesforce. ¿Okay? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y casualmente el cliente nos dio un archivo CSV o un archivo Excel. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer en ese caso? Podemos, utilizando esta opción que provee Salesforce, de crear a través de un objeto personalizado, crear ese objeto a través de una hoja de cálculo. Entonces, nosotros vamos a tomar ese Excel, lo vamos con ya la estructura que tiene. Probablemente eso nos ayude a ganar tiempo y eso es algo bastante positivo. Y vamos o cargarlo directamente, ¿ok? O tomarlo desde una hoja de Google o desde Office 365 y simplemente iniciamos un asistente que nos guíe en ese proceso de crear el objeto personalizado y cargar los datos, ¿ok? Entonces, fíjense, el asistente nos va guiando a medida que vamos ingresando. En esta opción es bien importante porque si hay que hacer alguna personalización, este es el momento, ¿ok? Entonces, o si quieren hacer algún cambio en cómo va a quedar el objeto, por ejemplo, este es el momento para, si quieren cambiar el nombre del campo en Salesforce, etc. Y bueno, al terminar ese proceso, ya les da un mensaje de que fue creado el objeto y transferido los datos que tenían en ese archivo. Pero digamos que en ese momento lo que ustedes estaban buscando era crear el objeto, ¿no? Y la estructura. Hay estructuras bastante amplias y pues no tienen que hacer crear el objeto a mano muchas veces. Entonces, bueno, paso seguido, vamos a MuleSoft, donde buscamos en nuestra paleta el conector de Salesforce y lo que vamos a hacer es drag and drop acá para agregar el módulo, ¿no? Que por default pues no está ahí. Luego de eso, pues comenzamos a crear el flujo según las necesidades que tengamos. Ya yo voy a mostrar uno que estuve también creando.
Y bueno, tenemos esta operación Create Job Bulk API, que es la que nos va a ayudar en ese proceso de esa carga masiva de datos, ¿no? Esa operación tiene en su metadata bastantes atributos que nos van a ayudar a entender cómo fue el procesamiento de ese trabajo, de esa tarea, ¿no? Esa tarea de procesamiento en lote. Entonces, es súper valioso ver, por ejemplo, pueden ver el estado, pueden ver ciertos atributos que les pueden ayudar a tomar acciones a partir de esas respuestas, ¿no? Para, por ejemplo, si quedó fallido y deseas reintentarlo o deseas anularlo o deseas hacer algo, pero como parte de tu flujo lo puedes hacer, ¿ok? Así que hay bastantes oportunidades para hacerlo. ¿Qué sucede al final? Bueno, que vamos a ver algo como esto, en el que en Salesforce hay si lo escriben en inglés, por supuesto, y no lo van a encontrar, si su entorno está en español, tienen que escribirlo en español, como es este caso. Y una vez que su aplicación en Mule haya subido los datos, tienen esta interfaz con la que van a poder ver el estado, ¿no? Van a poder ver qué sucedió con esa carga de datos masivos. Fíjense que acá dice tipo de trabajo Bulk B.2, ¿no? ¿Okay? Que es precisamente, nos indica que está utilizando el API. Aquí la operación que se estuvo utilizando fue insert y de hecho se puede ir a ver el detalle del trabajo en particular. ¿Ok? Entonces permítanme un poco venir acá y entonces fíjense, ¿no? Aquí tenemos el conector del que les hablaba hace un momento. Esto es una aplicación que de hecho está creada tomando en cuenta el formato, un template de Salesforce. Siempre es bueno tratar de ver en los templates porque hay estructuras predefinidas que Salesforce ha creado que utilizan frecuentemente y pueden crear un proyecto a partir de ese template. Entonces aquí tienen primeramente un configuration file donde están los endpoints. Imaginen que esto lo está tomando el archivo de un FTP, ¿ok? Y por supuesto aquí tenemos el Create Job API, utilizando el Bulk API versión 2, donde hay varias operaciones. ¿Okay? Una de ellas puede ser lo que están buscando es simplemente borrar registros o hacer un hard delete. La diferencia entre el delete y el hard delete es que el delete les va a dejar los registros en la papelera de reciclaje de Salesforce. ¿Okay? Es bien amigable. El hard delete es que simplemente ya no lo van a tener en la papelera de reciclaje, no lo van a poder restaurar en caso que sea necesario. El insert, ¿okay? Para cuando quieran, como en este escenario, subir millones de registros. El update, si lo que van es actualizar, y el upsert, que es lo que les comentaba, si el registro no existe, lo ingresa, y si existe, pues lo actualiza. Esto ya son detalles de configuración dependiendo de cómo hayan estructurado su archivo. ¿Ok? Y, por supuesto, siempre es muy valioso manejar también, no descartar, utilizar el Reconnection Strategy para tratar de siempre crear integraciones tolerantes a fallas en la medida de lo posible. ¿Ok? Manejo de timeout, etc. Así que esto, digamos que ahora, aquí está todo un conjunto de operaciones también. Imagínense que al momento de fallar, si existiera una falla, quisiéramos más bien que de alguna manera abortar el job, pues aquí tenemos las opciones para hacerlo. ¿Ok? Y lo manejaríamos acá en el configuration file de manejo de errores. Pero principalmente, digamos, con flujo, estaríamos haciendo esta carga de esta manera, como lo ven acá. Si venimos a Salesforce, acá en el gestor de objetos, yo acá había agregado un objeto personalizado que era, como vieron acá, se llama cliente externo. Y cliente externo básicamente tenía 3 registros, ¿no? Y acá tienen la opción, lo que les comentaba de la interfaz para chequear, ¿no? Y para poder monitorear esos trabajos de carga de datos masivos, ¿no? Entonces con eso van a poder ver si falló, bueno, cuál es la razón por la que falló y un poco les da esa información y el error lo van a ver siempre aquí a este lado, ¿ok?
Y si pues fue exitoso, entonces van a poder ver, o si está en estado open como este, van a poder ver acá, pero de hecho lo pueden hasta cancelar. Ustedes tienen, con esta interfaz tienen el control total de poder tomar una decisión y decir, bueno, yo ese lote lo voy a cancelar. Entonces, pueden venir acá y simplemente le dan cancelar y ya con eso es suficiente. Entonces, bueno, siempre que, que el volumen de datos sea mayor a 2.000 registros y mucho mayor todavía, la opción recomendada, por supuesto, es utilizar en nuestro conector de Salesforce, el Bulk API V2. Y bueno, eso es un poco lo que les quería mostrar el día de hoy. Y bueno, preguntas y respuestas. Estoy a la orden por acá. Y muchísimas gracias por haber llegado a este punto de esta conferencia de hoy. Así que... Te apoyo. Tiago pregunta, what are the experience limits in terms of payload size experienced by you? Exacto. Bueno, hay todo el tema de los límites, de hecho, en Salesforce es una página que tiene N cantidad de detalles. Pero en términos de payload, es que no debe ser más de 10 megabytes. O sea, la cantidad de registros que sean, pero que no debe ser más de 10 megabytes por el archivo. De hecho, esa parte la comentaba un poco acá en la parte cuando estamos viendo lo de los límites, porque es súper importante, ¿no? Saber hasta dónde podemos llegar. Ok, así que no debe superar los 10 megabytes. Habría que entender según el archivo que estemos subiendo, manejar eso, tener en cuenta esos detalles, ¿no? Pero le contesté en español. Yo creo que hizo su pregunta en inglés, ¿no? Tiago, maybe almost until 10 megabytes. It's not... Pero estamos en el LATAM. Pero bueno, es eso. No pasa nada, no. Ajá. Entonces es eso. Hay unos límites, hay que tomarlos en cuenta para que nuestra integración sea exitosa. O sea, que yo digo que este tipo de procesamiento por lotes requiere un planning primero, ¿ok? Un planning de entender, bueno, qué es lo que vamos a hacer, cuántos datos vamos a transferir, quizás con qué frecuencia se va a hacer esto, y en base a eso, entonces, evaluar cuáles son los desafíos y tomar las decisiones. Y entonces pensar en detalles, ¿no? Como que la integración sea en base a tolerante a fallas. Y hay detalles, les doy un tip, por ejemplo, para que lo tomen en consideración. Por default, cuando ustedes crean, si ustedes arrastran cualquiera de estos, si ustedes arrastran, por ejemplo, el Create Job o cualquiera de estas operaciones que están acá, vamos a casualmente la misma que tengo acá, el Create Job, Bulk API, Bells, lo tengo acá, Create, ok, aquí, no yo, Create, ajá, está acá. Entonces, por default, acá dice el line ending está LF. Ok, esto tiene que, entonces ustedes tienen que verificar. ¿Sí? Carlos, no sé si querías compartir tu pantalla. Ah, perdón, disculpen. Solo para ver si estaban realmente escuchando, ¿ok? Ahora sí la comparto. Sí. Entonces, fíjense, el tip, ¿no? Por default, cuando ustedes arrastran el conector, acá pone el line ending el LF, pero, por ejemplo, quizás fíjense que ustedes probablemente tienen que validar que efectivamente eso sea, ¿no? Yo, de hecho, estuve haciendo unas pruebas y por default con un archivo CVF, si es LF falla. Entonces, funciona cuando le colocas CRLF. Tienes que validar, pero eso hay todo un planning antes de llegar acá de qué es lo que cómo vamos a subir esos millones de registros, cuál es la planificación, cuáles son qué opciones vamos a tomar, si vamos a dejar que sea Salesforce quien maneje los intentos de manera automática, nosotros también vamos a tratar de manejar eso. Pero el conector y todas las operaciones que están acá, todas las que digan B2, ¿ok?
Todas las que digan B2 son esas que nos permiten hacerlo de la manera más óptima posible a través del conector de MuleSoft, ¿ok? Entonces ese es el camino a tomar y el más recomendable. Bien, tengo otra pregunta que dice, si son más los registros de los permitidos o soportados, ¿recomendarías dividirlos en lotes más pequeños? Claro, por supuesto. Tenemos que saber hasta dónde es el límite que nos va a permitir subirlo y segmentar, ¿ok? Entonces puedes tener, de hecho yo estaba viendo un ejemplo bastante interesante en el que pueden crear una lógica un poco más compleja que tome que ustedes suban 10 archivos, que cada archivo sea de, por ejemplo, hasta los 10 megas, y entonces el procesamiento de cada archivo, el conector los va a tomar uno a uno. Y esa es una buena manera de gestionarlo. Internamente después, el Bulk API V2 los va a fragmentar y los va a procesar de manera paralela. Pero sí, pueden segmentar esos archivos y los pueden igual colocar en la carpeta. El conector de FTP los va a ir tomando uno a uno. Así que yo creo que iría bastante bien. Pudiesen buscar la manera de, si quieren saber el estatus del job, crear un flujo un poco más complejo donde, por ejemplo, agreguen una operación para ver el estado, hacer unos queries del job y a la final manejar esa gestión, pero con múltiples archivos. Bien, la siguiente pregunta es, cuando se crean los objetos y campos con Bulk API, ¿con qué sharing settings lo hace? Ya va. Los objetos, vamos a verlo acá. Vamos a venir acá. Yo creo que no sé si está esa opción, gestión de objetos. Ok, fíjense esto, ¿no? No sé si esta es la pregunta, pero voy a venirme acá. Bulk API de alguna manera no crea el objeto. ¿Okay? Bulk API está enfocado en procesar el lote de registros, pero el objeto pudo haber estado creado previamente. Imagínense que acá fuera... pero no estoy compartiendo, sí. Sí, déjame compartir de nuevo. Ya, estaba mostrando. Ajá, entonces imagínense que, como les comentaba, no lo crea. El Perdón, objeto me dio pudo haber... risa. Sí, bueno, ya es tarde en la noche. Bueno, entonces, fíjense. El objeto normalmente, por lo general, quizás ya estuvo creado previamente. Imagínense que acá fueron a buscar cuenta, o fueron a buscar contacto y tienen que cargar contactos o cuenta o cualquier objeto personalizado que haya creado el cliente. ¿Ok? Entonces, en ese escenario, ustedes ya deben tener la estructura y simplemente lo que deben hacer es tener un payload que haga match con la estructura del objeto. Pero el escenario que yo les planteé, porque es muy bueno para quizás hacer una práctica, era venir acá a esta opción y esta opción les permite crear el objeto personalizado. ¿Ok? Aquí tendría que entrar en Salesforce de nuevo, vamos a ver si, ok, yo. Y entonces, claro, resulta ser que no toman el tiempo, no hace falta que inviertan el tiempo. Por ejemplo, vamos a subir algún archivo acá, en crear los campos uno a uno, ¿no? Que toman muchísimo tiempo. Entonces ya tienen toda una herramienta que les va a facilitar eso. Claro, esto es un CSV y por eso lo va a poner de esa manera igual. Este es el flujo. Pero un archivo Excel sería más apropiado. El CSV, como está así, las columnas separadas por comas, lo pone toda de una sola. El Excel sería más apropiado. Pero al final, supongamos que fue un Excel, simplemente me permite pues crear el objeto y lo tengo ahí. Pero el bulk, son dos cosas, ¿no? Que el objeto exista, por una parte, y si no existe, pues hay que crearlo y hay varios caminos para hacerlo. Y por otra parte, nuestro conector de MuleSoft, que es el que nos permite cargar los datos, ¿okay? A través que internamente implementa el Bulk API V2. ¿Okay? Aquí ya lo creo y entonces yo puedo importar otro objeto o simplemente seguir, ¿no? Ir a consultar mi objeto acá, que le puse un nombre, no sé si le puse algún nombre acá, pero bueno, es un poco por acá pueden hacer la búsqueda, no recuerdo qué nombre le puse, pero es eso. ¿Ok? Entonces son como Bien, dos
Dos partes. La, Tira Salesforce por una parte y ya. La siguiente. ok, hay varias preguntas. Entonces, ¿cómo se puede obtener el detalle de cada registro si fue o no exitoso la inserción de un lote después de crearlo con el conector? Claro. Entonces, fíjense, un camino para hacerlo es acá, ¿no? Entonces, tienen esta ventana, que sería una tarea, trabajo de carga de datos masivos. Y acá les va a decir, fíjense, todo esto que aquí, este está cerrado, ¿ven? Este que está acá está cerrado, este que está acá está abierto, este que está acá dio error, y este, por ejemplo, quiero ver el error. Y este estado que ustedes ven acá, esos estados, también los puedo obtener a través de la respuesta del conector de Salesforce y tomar acciones en base a eso. Pero acá yo puedo ver, por ejemplo, que efectivamente el lote tuvo errores, se completó, pero tuvo errores. Pero puedo ir a otro, ¿ok? Y de hecho acá abajo te indica cuál fue el error. Había un tema, bueno, creo que esto fue lo que hice ahorita, ¿no? Porque no tenía sentido el tema de los atributos. Pero si se ven acá, tenemos, cuando es registrado exitosamente, dice que el lote se creó exitosamente, ¿no? Pero digamos que eso sería a través de esta interfaz, ¿okay? Donde en este momento este lote está abierto. ¿Ok? Vamos a ver acá. Y cuando está abierto, aún está... Y la operación es insertar. Aquí diría la cantidad de registros Carlos, fallidos. ¿Sí? creo que no No compartiste la compartiendo. pantalla. Bueno, disculpe. No, si Ajá, quieres, entonces, mantén la pantalla y ajá, aquí está. perdone que lo... Ajá, ya lo Ok, vemos. ya lo ven. Entonces, bueno, ¿dónde veo cuántos registros se procesaron y si el lote se completó exitosamente? Esta es una manera de verlo, ¿ok? Y esta información que ustedes ven acá también la van a poder tener como respuesta en el conector, así que pueden utilizar un transfer message y data with, y entonces en base a lo que se haya dado como respuesta, marcarlo como exitoso o hacer alguna acción. Entonces, fíjense acá, pero a través de Salesforce, yo tengo acá, fíjense, ver como registros procesados. Exactamente esto lo puedo ver como respuesta del conector, como les mostré en la metadata que tiene todos los atributos, ¿no? Registros procesados, si hubiesen habido registros fallidos, que también es posible, aquí los diría, reintentos que hubiesen ocurrido. Acá esto fue un caso de éxito. Este que les estoy mostrando fue lotes completados y fue un solo lote, ¿ok? Porque eran muy pocos registros, ¿ok? Entonces no hubo manera de segmentarlo. Pero esta sería, la misma información que ven acá, también la pueden ver a través del conector, ¿ok? Pero digamos que quizás son dos herramientas, ¿no? Dos maneras de hacerlo y ahora, este es el caso en el que fue exitoso. Fue procesado, no hubieron registros fallidos. Pero cuando sí ha ocurrido ese escenario, pues tienen como verlo también acá en los que han dado y ahí les indica cuántos han fallado. Vamos a ver uno acá, este por ejemplo. Y en este caso fallaron, como está marcado en error, el lote completo, de hecho el lote completo falló. No hubo un registro procesado. Y esto era por lo que les comentaba, un error de... bueno, esto es lo que estábamos viendo hace un momento. El nombre, apellido, field name not found, ID, nombre, apellido. Bueno, o sea, aquí les dice la razón y ya con eso, con esta información, ustedes pueden loguearlo también y poder ver qué fue lo que falló. Pero fíjense, este es el lugar de acá y sería lo mismo en la metadata del conector. Bien. Bien, mantén la pantalla. No, no te quites la pantalla por si acaso. Sí. Ok. Tiago pregunta en inglés. How easy is switching the default concurrency mode serial parallel using the connector? Has this been simplified on the UI? Mira, te voy a mostrar acá, bueno, eso no hay, yo no he visto manera de gestionar eso acá. Aquí simplemente, ¿qué es lo que te permite hacer el conector? Uno, seleccionar el objeto. Mucho de lo que hace el API es que quizás probablemente eso lo que comenta Tiago
sucede, pero internamente dentro del API. Pero que el conector, como lo que está haciendo es la implementación del API, realmente los dos parámetros más importantes son el object type, para saber a dónde lo tenemos, a qué objeto vamos a cargar, ¿ok? Y la operación. Ya lo siguiente es el payload, ¿okay? Pero from my point of view, Tiago, that part is executed internally. Okay? There is no option here to do that. It's not, okay? Okay. So the last question is in Portuguese, but I may understand what he's saying. He said, ¿existe la posibilidad de integrar al mismo tiempo registros de varios objetos que se relacionan? Por ejemplo, contrato, no lo entiendo. ¿O es posible mandar registros para un objeto por vez? Espero hacerme entender. Wow, pero alguien tiene que traducir después lo que voy a decir, porque si no, no va a entender tampoco. Pero bueno, ¿Lo puedes fíjense decir acá. en inglés? Ok. ¿En inglés puede ser? Let me try to explain, okay, my point in this about your question. It's a great idea because sometimes you need to load records, but the table is related to another table. It's like a primary or master and detail, no? And you need to upload the master and the detail table data, no? But currently in the API, the option is one by one. You need to upload all the records to one object and then upload all the records to another object. Maybe it's a good option for the future, but currently this is the capability of this connector. No, it will be great if you can join both datasets. No, but you need to upload, for example, accounts and then contacts or all the relations between tables, between objects, custom objects. Yeah. Good. Pues parece que ya respondimos todas las preguntas. Así que no me queda más que agradecerte, Carlos, por tu tiempo y por apoyar a la comunidad en todas las preguntas que tuvieron. Para las 28 personas que están aquí, voy a unirme al closing para despedir y agradecer por su tiempo. Muchas gracias a todos. Mil gracias. Que estén muy bien. Thank you very much. Bye.